Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de. Hoy estamos en otro tiempo más para hablar de la palabra, para aprender de ella. Y bueno, tenemos un tema interesante hoy, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sí, es un tema importante que debemos comprender, debemos entender como creyentes en Yeshua, como siervos de Elohim, ¿sí? Como nosotros guardadores de su palabra, conocer cuál es su voluntad. Así que vamos a introducirnos en las escrituras hebreas para conocer acerca de esto en Hablemos acerca de el día de hoy. ¿Sí? Así que vamos a orar para comenzar este tiempo de la palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, te entregamos este tiempo, Padre, para que tú nos derrames, Padre, de tu Ruach HaKodesh, de entendimiento, de sabiduría, para comprender, Padre, lo que tú nos quieres dar a conocer el día de hoy. A cada hermano, bendícelo en este día. Shalom. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy tenemos en este tiempo acerca de la voluntad de Dios. Voy a saludar primero a los hermanos que están en la transmisión. La hermana Loida Ruiz, bienvenida hermana Beká, Shalom. Está la hermana Reyes Marta, Rocío Reyes también, bienvenidas hermanas. Y la hermana Alicia Olmos, bienvenida hermana, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que todos nosotros hemos oído, leído o dicho la frase alguna vez en nuestra vida, la voluntad de Dios, que se usa en varios contextos, ¿no? Como por ejemplo, yo hago la voluntad de Dios, o esto no es la voluntad de Dios, yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Estas son frases y expresiones que muchas personas utilizan, ¿sí? Hasta nosotros lo hemos utilizado alguna vez, ¿sí? O hasta ya son parte de las personas en las oraciones o en los momentos difíciles, como Padre, yo quiero hacer tu voluntad, ¿no? Pero, primero, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Sí? Y más importante, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque nosotros tenemos que conocer esto para hacerla, ¿sí? Porque ya que hay personas que parece ser que saben cuál es la voluntad de Dios en cada situación, en todo tiempo saben cuál es, ¿no? Porque dicen, esto no es de Dios, esto sí es de Dios, esto es la voluntad de Dios, esto no es la voluntad de Dios, como si las personas supieran cuál es, ¿no? Entonces hoy en Hablemos acerca de, vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Shalom Alba, ¿cómo estás? Bienvenida Alba desde Bogotá, nos dice. Bueno, para entender este concepto de voluntad de Dios, debemos comprender el significado de la palabra voluntad, ya que esta palabra no cabe dentro de las expresiones idiomáticas comunes de los países que hablan español, ¿sí? O sea, no es algo común, o sea, no muchos le dicen a sus hijos cuando hacen travesuras, cuando se portan mal, haz mi voluntad, no, o sea, no se usa, ¿no? Sino hazme caso o también haz lo que yo digo o obedéceme, ¿sí? Sino que es una expresión conectada a la Biblia, o más bien a las traducciones de la Biblia al español, donde se encuentra la palabra voluntad para referirse a la de Dios, o en ese contexto a la nuestra, ¿no? Para decir la voluntad de Dios o la nuestra. Por ejemplo, vamos a ver en Mateo 7:21, en la Reina Valera 1960, dice de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También Mateo 6:10, también en la Reina Valera, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, parece ser que Yeshua, porque estas son palabras de Yeshua, utiliza mucho esta expresión, ¿no? De hágase tu voluntad o la voluntad de mi Padre. También Pablo lo usa mucho, era algo que se usa, que utilizaban, digamos, los discípulos de Yeshua y los mesiánicos primeros. Pero parece ser, ¿sí?, que la utilizaban, pero hay que entender que ellos no hablaban español y Yeshua no hablaba español, hablaba hebreo. Y para nosotros ejecutar un juicio acerca de esta palabra y su significado, tenemos que saber qué palabra hebrea se encuentra ahí.
porque yo les digo, hermanos, que no todas las veces en las que aparece esta palabra hebrea se traduce como voluntad. Se puede traducir de muchas maneras. Y más adelante vamos a ver versículos en los que se traduce de otras formas, no solo de voluntad, sino que más específicamente se traduce como voluntad cuando se está hablando del contexto de la voluntad de Dios, o digamos del obedecerlo a Él. Veamos qué palabra hebrea es esta. ¿Sí? Pero, ¿cómo podemos saber qué palabra es esta? ¿No? Porque estamos leyendo el Brit Hadashah, estamos leyendo el Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Pacto. Pero ¿cómo entonces podemos saber qué palabras están en estos versículos del Nuevo Testamento cuando se traduce voluntad? ¿Sí? El Nuevo Testamento está escrito en griego. Bueno, se han encontrado, se han hallado manuscritos hebreos del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entre ellos están los manuscritos que se encuentran en la Biblioteca del Vaticano, que contiene Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, en hebreo. Esto es impresionante, ¿sí? Y hablaremos acerca de esto pronto en el Instituto de la Identidad Hebrea, así que estén atentos a la información que publicaremos en el Facebook de Operando Cambios y del Instituto de la Identidad Hebrea, ¿sí? Entonces vamos a ver en el manuscrito hebreo de Mateo, que se encuentra en la Biblioteca del Vaticano, ¿qué dice en Mateo 6:10? ¿Qué palabra está ahí, la que se traduce como voluntad en español? Para nosotros saber el significado, ¿no? Vamos a ver Mateo 6:10, pero en este manuscrito hebreo de Mateo. Dice así: hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. En hebreo dice así el manuscrito: Retzoncha maaseh bashamayim ubaaretz. Retzoncha maaseh bashamayim ubaaretz. Retzoncha, esa es la palabra clave, la que se traduce como tu voluntad. Retzoncha. ¿Sí? Entonces, obviamente la palabra dice tu voluntad, ¿no? Y si nosotros le sacamos el tu, o sea, el sufijo de posesión, que en hebreo se dice ja, por eso es retzoncha, nos queda ratzon. Ratzon se traduce al español como voluntad, pero como dije, no siempre se traduce así. Así que vamos a ver versículos exactos donde aparece esta palabra, ratzon, ¿sí? En la Torá, en el Tanaj, y vamos a ver de qué manera se traducen. Vamos a Deuteronomio 33:23. Dice así: a Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Adonai, posee el occidente y el sur. Ya vamos a hablar de esto. Vamos al otro versículo. Nehemías 9:24. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Ya, entonces tenemos en Deuteronomio 33:23 que ratzon, la palabra que conocíamos como voluntad, se traduce como favores, o sea, Neftalí saciado de favores. Y en Nehemías 9:24 se traduce con el verbo querer, ¿no? Que dice para que hicieran de ellos como quisieran. ¿Sí? Esa es la palabra ratzon. ¿Sí? Así es como se encuentra el significado original de una palabra en el hebreo, ¿sí? Buscando diferentes textos y contextos en los que se utiliza esta misma palabra. Y tenemos que lo que conocíamos al principio solo como voluntad, ahora puede ser traducido como favor o querer. Además de esto, veamos cómo cómo define el diccionario la palabra hebrea ratzon, ¿sí? Porque vamos a ver qué dice el diccionario. En el diccionario hebreo, de hebreo inglés o hebreo español, dice que ratzon puede significar buena voluntad, favor, aceptación, voluntad, deseo, anhelo. Buena voluntad, favor, aceptación, voluntad, deseo, anhelo. Y si nos vamos más allá, viene de la raíz hebrea que se pronuncia ratzah, resh, tzadi, hei, ratzah, que significa estar complacido con algo, ser favorable a algo, aceptar favorablemente,
querer o desear algo. ¿Sí? Significa estar complacido con algo, ser favorable a algo, aceptar favorablemente, querer o desear. Entonces vemos que este verbo tiene un significado base que nos da a entender el concepto de deseo y aceptación, es decir, lo que es agradable y deseable. ¿Sí? Y para llegar a una conclusión acerca del significado de voluntad, razón, quiero complementar lo anterior con lo que dice en la Torá, ¿sí? Porque me gustaría buscar en la Torá esta palabra, razón, y encontrar si tiene este mismo significado o no. ¿Sí? Así que primeramente voy a saludar a los hermanos que están añadiéndose a la transmisión. Está la hermana Malena, bienvenida hermana. La hermana María Luisa Brando, bienvenida hermana, shalom, bendiciones. Vamos a ir para eso a Levítico 23:11. A ver qué dice Levítico 23:11. Levítico 23:11 dice: y mecerá la gavilla delante de Yod-Hei Vav-Hei para que sean aceptos. Del día siguiente al Shabbat lo mecerá el sacerdote. Lo voy a leer otra vez. Y mecerá la gavilla delante de Yud-Hei Vav-Hei, o sea, el sacerdote está haciendo la ofrenda del día de, digamos, que es traducido como primicias. Esto es Bikurim o Nafata Omer, el día que se mece la gavilla, que es parte de la semana de Pesaj. Este día resucitó Yeshua. Entonces dice que mecerá la gavilla del sacerdote para que sean aceptos. ¿Quiénes son aceptos? Los israelitas. También esto se utiliza para ser acepto un sacrificio, ¿no? Esta palabra es ratzon, la cual se traduce como voluntad. Vemos entonces que no es solo voluntad, ¿sí? O no lo podemos enfrascar solo en una traducción, sino que nosotros tenemos que introducirnos en una palabra para conocer el verdadero significado. Entonces vemos que es algo acepto, algo que es agradable, algo que es deseable, que se anhela, que es favorable, ¿sí? que alguien está a gusto con eso. Eso significa ratzon, lo que se traduce como voluntad, ¿no? Ya vamos entendiendo el significado verdadero de esta palabra, ¿no? Entonces en la Torá se utiliza justamente para eso, para decir que Adonai ha recibido un sacrificio favorablemente o no. También si ha recibido a ese israelita, a ese hebreo que hizo el sacrificio de manera favorable o no. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Adonai vio favorablemente el sacrificio de Abel frente al sacrificio de Caín. Ese sacrificio de Abel fue ratzon, fue favorable, anhelable, deseable para Adonai. ¿Sí? Entonces, ya vamos entendiendo esta palabra, ¿no? La voluntad de Dios. Entonces, el ratzon de Elohim, ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? Porque estamos entendiendo el verdadero significado, ¿no? De la palabra traducida como voluntad al español. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Y lo más importante, como dije anteriormente, ¿cuál es? Bueno, la voluntad de Dios, el ratzon de Elohim en hebreo, es lo que Elohim quiere, lo que Elohim desea, lo que le agrada recibir y lo que le agrada que hagamos. ¿Sí? Lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que le agrada recibir, lo que le agrada que hagamos. Eso es la voluntad de Elohim. Lo que a Él le agrada. Lo que Él pide de nosotros para que sea favorable para nosotros. Entonces, voluntad de Dios perfectamente puede traducirse también como el deseo de Elohim o el agrado de Elohim. ¿Sí? Voluntad no es una mala palabra, no, pero lo que quiero hacer entender aquí es que estas expresiones que se dan en las religiones terminan teniendo un significado diferente al del origen y acaba siendo una frase repetitiva, una frase cliché que no tiene nada que ver con el hebreo bíblico. ¿Sí? Así muchas frases que pertenecen a religiones y estas personas las adquieren, ¿sí? Las personas adquieren estas frases en su vocabulario, ¿sí? Y terminan sacando de contexto el verdadero significado bíblico de las palabras, como por ejemplo el sentir la presencia de Dios. Esto viene del hebreo estar delante del rostro de Elohim,
pero esto se tergiversó mucho, siendo esto ya una frase repetitiva, cliché, sin significado hebreo bíblico, sino según el corazón, el pensamiento de la persona. ¿Sí? Y a eso nosotros nos tenemos que cambiar, para que nosotros tengamos un pensamiento hebreo bíblico y no lo que nosotros pensamos o nos han dicho anteriormente. ¿Sí? Para entender mejor esto, veamos la definición de voluntad de Dios según una página web cristiana. Voy a leerla a continuación. Esta es la definición de voluntad de Dios según una página web cristiana. Dice así: la voluntad de Dios es que lo conozcamos mejor, que seamos sus amigos y que lo amemos y le sirvamos con todo el corazón. Lo voy a leer otra vez. La voluntad de Dios es que lo conozcamos mejor, que seamos sus amigos, que lo amemos y le sirvamos con todo el corazón. Una frase hermosa, ¿no? Con palabras hermosas. Pero esto está lleno de romanticismo. ¿Sí? Esto está lleno de romanticismo. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan entender lo que estoy diciendo. ¿Sí? Tenemos un ejemplo de un matrimonio. ¿Sí? Y el hombre le habla cosas hermosas a su mujer. Le dice: te amo, te voy a cuidar, te voy a proveer, te voy a sustentar, ayudarte, ser tu mejor amigo, amarte con todo el corazón hasta la muerte. ¿Sí? Son palabras hermosas. Pero cuando la mujer necesita ayuda en la casa, el hombre le dice: no puedo, estoy ocupado. Cuando la mujer necesita salir, precisa que la lleve su marido, él le dice: bueno, tengo otras cosas que hacer, no puedo. Cuando la mujer necesita hablar, el hombre no la escucha, ¿no? Pero él le dice: te amo mucho, te voy a cuidar, ser tu mejor amigo, pero la deja sola en la calle cuando tendría que ayudarla, ¿no? Y no la ayuda ni con el peso de las bolsas de compras. ¿Qué es esto? Esto es solo romanticismo, son solo palabras, no son acciones. Y por lo que hemos aprendido anteriormente, el amor hebreo, el ahavá, se basa en las acciones, en las obras. ¿Sí? Asimismo es con la definición de voluntad de Dios que acabamos de leer. ¿Sí? Porque, ¿qué es conocer mejor a Elohim? No la voy a leer otra vez. Esta es la definición de voluntad de Dios, según una página web cristiana. La voluntad de Dios es que lo conozcamos mejor, que seamos sus amigos, que lo amemos y le sirvamos con todo el corazón. Entonces, ¿qué es conocer mejor a Elohim? ¿Qué es amarlo? ¿Qué es servirlo con todo el corazón? Porque hay gente que dice: yo hago la voluntad de Dios y todo esto que acabo de leer, pero no sabe ni cuál es la voluntad de Dios, ni cómo se hace. Son ciegos que guían a ciegos, como dice Yeshua. ¿Cuál es la voluntad de Elohim, su deseo, lo que Él quiere, lo que le agrada? ¿Cuál es? ¿Qué es eso, hermanos? Y yo no se lo voy a responder, sino las Escrituras. Yo no voy a responder esto. Lo va a responder Adonai por medio de su palabra. Lo que a Él le agrada, lo que Él desea. ¿Cuál es su voluntad? Salmo 48. Salmo 48. Hacer tu voluntad o tu deseo, porque vimos que voluntad también puede traducirse como deseo o anhelo. Hacer tu voluntad o tu deseo, Elohim mío, me deleita. Y tu Torah está en medio de mis entrañas. De nuevo, hacer tu voluntad, Elohim mío, me deleita. Y tu Torah está en medio de mis entrañas. David, aquí el salmista, conecta la voluntad de Elohim con la Torah. Él dice: hacer tu voluntad me deleita y tu Torah está en medio de mis entrañas. Él está conectando los dos conceptos de voluntad con Torah. ¿Cuál es la voluntad de Elohim? La Torah. Sus mandamientos. Que le obedezcamos a Él, que hagamos lo que Él anhela, lo que Él desea. Vamos a leer 1 de Pedro 2, 15 al 16. Y esto es un versículo del Brit Hadashah. 1 de Pedro 2, 15 al 16. Reina Valera. Porque esto es la voluntad de Dios. Aquí nos va a definir la voluntad de Dios Pedro. Porque esto es la voluntad de Dios.
que haciendo bien, o haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Elohim. Entonces aquí Pedro nos está diciendo que la voluntad de Dios es que hagamos el bien, pero no como libertinaje, como pretexto para hacer lo malo, esa libertad, sino como siervos de Elohim. Esa es la voluntad de Dios según la definición de Pedro. ¿Y quiénes son esos siervos de Elohim que hacen el bien y que andan en la libertad de Yeshua? Los que guardan sus mandamientos. Porque, veamos bien, un siervo desobediente es maldecido, un siervo desobediente no prospera, pero uno obediente es bendecido, ese siervo va a tener recompensa. ¿Y qué se debe obedecer? ¿Qué se debe obedecer en la Biblia? Los mandamientos, la Torá. ¿Y qué dice la Torá? Que seamos santos, apartados del mal, hagamos el bien, la misericordia, actuando en justicia, porque si amamos a Elohim, guardamos sus mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, hacemos todas estas cosas. Y Pedro nos dice que la voluntad de Elohim es que hagamos el bien. Nos está diciendo que la voluntad de Elohim es que seamos obedientes a su Torah. Ese es el deseo de Elohim. Ese es el deseo de Elohim. Esa es la voluntad de Dios, la llamada voluntad de Dios. Porque personas hablan de lo que no saben y dicen, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Pero son solo palabras y cuando se ven en las obras, en las acciones, no están. No está el deseo de Elohim, no está el deleite de Él, no está la Torah, no están los mandamientos. Entonces no hacen la voluntad de Elohim. Porque hay un concepto errado de voluntad de Dios. Entonces estamos viendo cuál es el concepto original, el concepto verdadero, correcto de la voluntad, el deseo, lo que le agrada a Elohim. Vamos a leer Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice de esta manera: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Adonai de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. ¿Qué pide Adonai? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. ¿Qué es eso? Eso es ser obediente a los mandamientos de Adonai. Porque Miqueas aquí está citando Deuteronomio 10:12, que dice: y ahora Israel, ¿qué pide, qué requiere de ti Adonai tu Elohim? Sino que temas a Adonai tu Elohim, que andes en todos sus caminos, en su Torah, que le ames y que sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser. Está hablando del Shema, de escuchar las palabras. ¿Y cuáles son las palabras? Los mandamientos. Entonces, eso es lo que Elohim pide, lo que Él desea, lo que quiere recibir de nosotros. Obediencia a sus mandamientos. Pero no estamos hablando de mandamientos de legalismo, de mandamientos de hombres, sino de ser justos y rectos. De andar en justicia, de hacer el bien, como bien vimos anteriormente. Guardando la Torah, la instrucción. Torah significa instrucción, no ley. Ley no significa Torah. Sí, hay otra palabra en hebreo que significa ley, la cual es juká. Juká, ¿sí? Que tiene que ver con el decreto, con la Constitución Nacional de Israel. Eso sí es ley. Pero Torah no se traduce como ley, sino como instrucción, ya que tiene que ver con el lanzar una enseñanza. Porque Torah tiene que ver con la raíz hebrea yará, que significa lanzar una lanza, una flecha o algo. Alegóricamente, que un maestro o una persona, un padre, una madre, enseñe lanzando esas palabras al hijo, al siervo o al alumno, ¿no? Entonces, con eso tiene que ver la Torah. También hay otra palabra que está conectada a Torah, que es Jorá. Jorá, que significa progenitor, padres. O sea, Torah está conectada totalmente con los padres, con los que enseñan, con los que crían, no con una ley constitucional. Sí, dentro de la Torah hay mandamientos y hay leyes, pero
Toda la Torá conjunta es, tiene una base de Elohim como padre y nosotros como hijos. Y así es como la Torá se define. ¿Sí? Y vamos a terminar leyendo un par de versículos más para entender acerca de esto. Romanos 12:2 dice: y no adopten las costumbres de este mundo. No adopten las costumbres de este mundo, lo que el mundo acostumbra a hacer, sino que sean transformados por medio de la renovación de su lev, de su mente, de su corazón, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo de Elohim, lo que a él le agrada, el razón de Elohim, lo que es bueno, agradable y perfecto. Aquí Pablo en Romanos 12:2 define la voluntad de Elohim como lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. ¿Sí? Así lo define, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y Romanos 7:12, o sea, unos capítulos antes, Pablo habla acerca de la Torá. ¿Y qué dice en Romanos 7:12? Nos dice que la ley, la Torá, es santa. La Torá es kadosh, es apartada del mal. Y el mandamiento, ¿qué es? Santo, justo y bueno. Aquí Pablo, el que se le atribuye el romper la Torá, el enseñar romper la Torá, ¿sí? Y lo primero que se busca para decir que no hay que guardar la Torá es a Pablo. Él está diciendo que la Torá es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y luego en Romanos 12:2 dice que la voluntad de Elohim es lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, ¿qué es lo bueno, agradable y perfecto? La Torá, que es santa, que es justa y buena. Así dice, el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Así nosotros concluimos con la definición de voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Elohim? ¿Cuál es el razón de Elohim? Es la Torá, que pide Adonai que guardemos sus mandamientos y que lo amemos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, y hagamos lo que es bueno delante de Él. Esa es la voluntad de Elohim, eso es lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Él. Así que vamos a terminar con una oración este tiempo, hermanos. Gracias te damos, Padre, te bendecimos, gracias porque tú eres bueno y nos das a conocer tu palabra, nos das a conocer tu voluntad, tu deseo, tu anhelo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos ayudas. En el nombre de Yeshua, Padre, bendice a cada hermano, que nosotros hagamos lo que tú quieres, lo que tú anhelas, Padre, que es que hagamos el bien. Ayúdanos y enséñanos. En tu nombre, Yeshua. Amén y amén. Así que, hermanos, me despido, ¿sí? Primeramente para concluir quiero saludar a los hermanos que están aquí en la transmisión. Está el hermano Javier, David, bienvenido hermano. La hermana Andrea, bienvenida hermana. Alba dice un comentario, dice: por eso también Adonai dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén, así es, porque como dice, enseñan como doctrina mandamientos de hombres. ¿Sí? Lo que al hombre se le ocurrió que era, pero que no es la palabra de Elohim, sino que es una esclavitud. ¿Sí? Y no es la voluntad de Elohim. La voluntad de Elohim es que seamos libres, pero no como libertinaje, como leí recién, sino como siervos de Elohim. Y el ser siervo es ministrar a Elohim, servirle, trabajar para Él. No solo enseñando o siendo pastor o siendo una persona que hace videos en YouTube hablando de la palabra de Elohim. Eso no es solo servirle, eso sí es servirle, pero no es solo eso. Sino que uno puede servirle a Elohim en su casa, una ama de casa puede servirle a Elohim sirviéndole comida a sus hijos, comprando los víveres, el padre trabajando, sustentando. Eso es servir a Elohim, porque es hacer lo que a cada uno le corresponde y lo que Elohim ha puesto en el rol de la casa, en el rol de cada persona. Eso es servir a Elohim en la vida cotidiana. ¿Sí? Así que el servir a Elohim tiene que ver con eso. ¿Sí? Y para complementarlo, la palabra adoración en hebreo no existe, sino que la palabra adoración es traducida del verbo servir, lo que estoy diciendo ahora.
servir. Entonces cuando leemos adorar o adoración en la Biblia, es el verbo servir en hebreo, o el verbo postrarse delante de Elohim. Esos son los dos verbos que se traducen como adoración en la Biblia al español, ¿sí? Eso es la verdadera adoración, el servir a Elohim y el inclinarse delante de Él, ¿sí? Así que hermanos, me despido. Espero que haya sido de bendición este tiempo para ustedes, hermanos. Así que nos vemos el lunes en Hablemos Acerca de, ¿sí? Para mayor información del Instituto de la Identidad Hebrea, estaremos publicando muy pronto, ¿sí? Esa información. Estén atentos al Facebook del Instituto de Operando Cambios, ¿sí? Y si quieren aprender más acerca de palabras hebreas, tenemos Persigamos a Adonai en Instagram y TikTok en palabra a palabra, ¿sí? Si desean escuchar alabanzas sencillas a Adonai, también cantemos a Yeshua en estas redes sociales, y en Facebook también los subimos, ¿sí? Así que eso, hermanos, me despido. Este video lo subiremos a YouTube para que sea más fácil para ver para ustedes, hermanos. Así que Shalom, nos vemos el lunes en Hablemos Acerca de. Shalom.